de tener conversaciones que no nos gustan, pero son claves para poder mejorar el rendimiento de nuestro club. Y es lo que estaremos hablando en este nuevo episodio de Al Estilo Rotaract. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast de la AIRCA, un podcast dedicado a crecer como rotaractianos, en el que buscamos mejorar las habilidades, las competencias y el liderazgo de cada uno de nuestros rotaractianos para que de esa manera podamos fortalecer nuestros clubes y logremos multiplicar el impacto en nuestras comunidades. Bienvenidos al Estilo Rotaract. Bueno, hola amigos, nuevamente los acompaña Nicole Peña en esta nueva edición de Al Estilo Rotaract, y el día de hoy vamos a hablar nuevamente de uno de los libros que sugerimos hace poco, que son libros que todos los líderes deberían de leer. Porque para manejar un club de manera exitosa requiere que la persona a cargo sepa realmente cuáles son sus responsabilidades. Pero muchas veces nos preocupa cómo nos van a ver los demás o nos da miedo que se vayan a ofender y no pensamos cómo esto afecta nuestra efectividad. Así que el libro que vamos a estar discutiendo el día de hoy se llama Franqueza Radical, es por la autora Kim Scott, y este libro tiene una pequeña peculiaridad. Hablamos mucho de liderazgo aquí y este es parte de ser líder, pero la verdad es que sí es un enfoque bastante en cómo ser un buen jefe, que nosotros comparamos bastante esto porque sabemos que aquí en Rotaract no importa si tenemos algún puesto o no, nadie es jefe de nadie. Pero los principios que habla este libro, la verdad es que aplican muy bien, y es más que todo cómo tratar a las personas y ayudarlos a ellos a que mejoren para poder nosotros obtener mejores resultados, que como discutimos los primeros dos podcasts, son dos niveles fundamentales para crecer nosotros como líder. Este líder dice que la franqueza radical trabaja en 4 zonas: cómo desarrollar mejores relaciones de trabajo, cómo obtener comentarios constructivos y ofrecer consejos, cómo apoyar a un equipo a construir sus objetivos, y finalmente cómo lograr resultados excepcionales en colaboración. Y la premisa general es desafiar a las personas, pero preocuparse por ellas, que realmente para dirigir a las personas tenemos que hacer ambas: desafiarlos directamente, pero preocuparse también personalmente por ellos. En nuestras redes sociales tenemos 3 preguntas que deberíamos conocer de nuestros socios, y es porque es muy difícil preocuparse por ellos si no los conocemos bien. Y creo que esto es de los elementos más importantes en tener una cultura ganadora en nuestro club, porque si solo nos interesan nuestros objetivos y no las personas, se pueden empezar hasta a sentir usados, y por eso es que se habla mucho de compañerismo y amistad en Rotary, porque realmente esa es la base. El segundo elemento es un poco más complicado: desafiarlos directamente. Tenemos que ser capaces de poder decirles críticas y que los ayude a mejorar, aunque sea un poco incómodo, y todo lo relacionamos siempre a los 5 niveles de liderazgo, porque vamos a tener una tendencia un poco más marcada. Hay personas que les va a costar más desafiarlos y hay otras que les va a costar más interesarse por ellas directamente, personalmente. Pero tenemos que ser intencionales en ambas cosas. Para poder hacerlo un poco más claro, miremos qué es lo que pasa cuando un líder falla en lograr uno de los 2 elementos o incluso ambos. Pensemos que es como un cuadrante. La línea horizontal es la de desafíos y la línea vertical es la de preocuparse personalmente. Supongamos que nos falta primero la de preocuparse personalmente. Este sería el cuadrante de la derecha de abajo. Sí los desafiamos, pero realmente no nos están preocupando tanto las personas. Este se llama agresión detestable. Es cuando nosotros estamos dando retroalimentación sin que nos importe realmente las emociones de quien lo está recibiendo. Aquí puede ser cuando señalamos a alguien enfrente de todos que no ha hecho algo para que le dé pena y que ya no lo vuelva a hacer, por ejemplo. Este
tipo de líder, entre comillas, puede lograr muchos resultados, pero nadie quiere trabajar con él o con ella por mucho tiempo porque se pueden hacer sentir atacados. En el cuadrante contrario, ya hablamos cuando sí nos preocupamos por nuestros socios, pero no queremos desafiarlos, sería el cuadrante de arriba de la izquierda. Este se llama la simpatía ruinosa. Es cuando a los líderes les da miedo dar esa retroalimentación. Y esto es muy malo porque va amarrado con una de las disfunciones de un equipo. Creo que realmente tiene mucho que ver que tienen miedo a tener conflicto, entonces no ayudan a la otra persona a mejorar. Y por ende, como no les damos esa crítica y no les decimos qué es lo que está haciendo mal, se vuelve malo porque siguen repitiendo el mismo comportamiento una y otra vez. Y esto también es malo para la persona que no estamos criticando porque no le estamos ayudando a mejorar. Y también es malo para el equipo porque significa que incluso otras personas van a tener que compensar por la persona que no está haciendo el trabajo que debería estar haciendo. Así que vemos que cuando nos falta uno de estos factores, realmente afecta a todo el club, no solamente a esa persona o no solamente me afecta a mí. Ahora, algo que dice ella en su libro es que entre ambos, la gente prefiere tener un jefe, nuevamente estoy utilizando esa palabra porque es la que utiliza ella, acordémonos que es un libro que está organizado en cómo ser un buen jefe, no en cómo ser un buen líder, pero ella dice que las personas prefieren tener un jefe que sea odiosamente agresivo que alguien que esté en esa simpatía ruinosa. ¿Por qué? Porque, sea como sea, el que es agresivo pero reta a los demás, sí logra más cosas que el de la simpatía ruinosa. Y aunque no sea una buena forma de hacerlo, sí está ayudando a las personas a mejorar. Pueda que no sea el objetivo de esa persona y no los está ayudando por eso, pero sí lo hace. Entonces, por eso es que la gente prefiere estar con gente que sí los desafía directamente, pero no significa que sea correcto. Y el peor cuadrante en el que podemos estar es el de la insensibilidad manipulativa. Este es un cuadrante en el que ni estamos desafiando a las personas y tampoco nos preocupa por ellas. Y generalmente no las estamos desafiando directamente, no tanto porque no queremos hacer a esa persona sentir incómoda, sino que no nos queremos poner nosotros en esa situación incómoda y nos estamos preocupando por nosotros mismos. Es un cuadrante un poco egoísta y es sumamente malo porque como no los estamos desafiando tampoco, el club no está obteniendo los resultados que podría estar obteniendo. Y no le estoy diciendo nada a la cara porque no me quiero sentir incómoda y no quiero tener esa conversación. ¿Y qué pasa generalmente? Me voy a otra persona a hablarle de todo lo que X personas está haciendo mal, pero no se lo digo a la cara. Así que es más un cuadrante que tenemos que evitar bajo cualquier criterio, porque hay muchos mensajes conflictivos y en este tipo de jefe o líder la gente no va a confiar. Y el último cuadrante, que es el cuadrante de arriba de la derecha, es el de franqueza radical. Acá es cuando cumplimos con ambos requisitos, que si nos preocupamos genuinamente por las personas y estamos construyendo esa confianza y al tener esa confianza, porque la gente sabe que si nos preocupamos por ellos, les podemos dar retroalimentación y desafiarlo. Y ella da un ejemplo, que no es tan complicado construir esa confianza y enseñarle a las personas que sí nos preocupamos por ellas. Porque uno puede pensar como, ay Nicole, pero eso puede tardar mucho tiempo. Y ella dice que no, que de hecho ella se dio cuenta de todo este sistema porque ella tenía este perrito que era bien indisciplinado y que no hacía caso nunca y que iba por la calle y que se zafó y no se fue. Entonces a último minuto lo jaló y se salvó de ser atropellado. Entonces que una persona, un señor,
le dijo como, puedo ver que usted sí quiere mucho a ese perro, pero si no le enseña sus modales, lo va a matar. Y que le dijo seriamente al perro, sentado. Entonces el perro se sentó. Ella quedó asustada porque no sabía que el perro podía sentarse. Y le dijo, no es ser malo, es ser claro. Esta es la gran diferencia. Y ella también explica, o sea, si solamente le hubiese dicho directamente, si no controla a sus perros, lo va a matar, que ella hubiese reaccionado agresivamente para nivelarse con él. Pero al decir esas palabras y enseñarle que realmente, aunque no le interesara tanto, era un señor de la calle, sí pudo conectar con ella y la crítica fue muchísimo más recibida. Y estas son las palabras por las que seguía este libro. No es ser cruel, es ser claro. La claridad y la compasión es el corazón realmente de este libro, La franqueza radical. Y nuevamente solamente quiero aclarar, no significa que nosotros vamos a poner a las personas en esos cuadros. Acá estamos hablando de comportamientos y nosotros muchas veces vamos a cambiar en distintos cuadros. No significa que nosotros somos un manipulador insincero, sino significa que tuvimos ese tipo de comportamiento. Y lo bueno de esto significa que es fácil de cambiar e ir al comportamiento óptimo, que es lo que necesita nuestro club, que es el de la franqueza radical. Un ejemplo para que quede más claro todo esto, supongamos que estamos en sesión, estamos, no sé, cenando, y alguien viene y anda la camisa al revés. La simpatía ruinosa permanecería callada porque no quiere avergonzar a nuestro socio, entonces no le dice nada. Alguien con comportamiento que sea manipulación insincero también se queda callada, pero más que hacerlo para no avergonzarlo es porque no se quiere poner en esa posición incómoda de decirle, e incluso le puede decir a la persona de al lado como, ay, mira, anda la camisa al revés. Una persona con comportamiento de agresión detestable grita enfrente de todos, hey, miren, anda la camisa al revés, abriendo un espacio para que el socio que andaba en la camisa sí se avergüence. Y una persona con franqueza radical le dice al oído, y mira, andas la camisa al revés. Entonces, esa persona entiende que la honestidad va a ayudar a la persona y que pueda que sea algo incómodo por un momento, pero va a evitar que alguien más lo mire y que sigan criticando o que sigan pensando cualquier cosa. Ese es un ejemplo un poco tonto porque la gente, esto no tiene nada que ver con el carácter, pero es un ejemplo sencillo para poder aplicarlo. Ahora, cuando ya hablamos de comportamientos, lo que queremos lo que queremos corregir, si digamos alguien que no está cooperando, no está haciendo las tareas, no está participando, pues esto puede ser un poco más complicado porque cada quien va a tener la razón y se puede sentir un poquito más ofendido, como decir como, hey, mira, no estás asistiendo al club o tu falta de compromiso, ayudar en las tareas, hace que nos atrasemos todos. Entonces ahí la persona se puede sentir como un poquito más atacada y es cuando viene que todo este marco se vuelve un poco más difícil de aplicar, pero por eso nosotros tenemos que saber decir las cosas y poder comunicarlos, y cuando tenemos la base de la confianza, esto ayuda a que la gente sí reciba el mensaje y no se sienta atacado, sino que lo vea como una crítica constructiva. Otra cosa importante en este libro es que habla mucho de la retroalimentación y nos dice, porque nosotros generalmente hablamos mucho de esta técnica que se llama de sándwich, que es decir algo bueno, decir después la crítica y cerrar con algo bueno para que la persona no se sienta como ofendida. Pero ella dice que esto no es algo productivo que hacer porque la persona se puede confundir y no queremos eso, porque escuchó algo bueno, malo, bueno y la gente escucha lo que quiere escuchar. Entonces, que es mejor ser claro con esa persona. Un líder debe decirle a las personas qué es lo que tiene que mejorar
y no tiene por qué disfrazarlo si la persona entiende que se le está diciendo este comentario para que ella mejore. Y nos dice cómo podemos nosotros empezar a aplicar este marco, que lo primero que nosotros tenemos que hacer es, si nosotros somos los líderes, ser el ejemplo. No empezar de un solo, si nuestro club no está acostumbrado a la franqueza radical, a empezar a dar críticas, porque la gente, si no sabe por qué vamos a iniciar eso, se va a sentir, bueno, ¿y ahora qué pasa si me está atacando? En cambio, si nosotros, porque podemos explicar, pueden compartir este podcast, por supuesto, y decir, bueno, queremos una cultura así, entonces sí, todos van a tener el mismo lenguaje. Pero si no, lo que puede hacer un líder es iniciar con el ejemplo, ser el primero en invitar a las personas a que digan críticas. Y una forma de saber si la gente tiene confianza o no de darnos críticas es saber si alguien solamente le está diciendo cosas buenas. Si no les están diciendo oportunidades de mejora, puede que es que no tengan la confianza. Y también algo muy importante, que si nosotros estamos invitando a que nos critiquen, nunca argumentar, porque si viene alguien y dice como, no, sí, vos hablas bastante, pero tampoco actúas tanto, y nosotros empezamos a decir, no es cierto, yo sí actúo, y a dar ejemplo, ¿qué va a pasar? Al justificarnos va a decir, realmente no quiere escuchar la crítica, simplemente quiere escuchar las cosas que hace bien, entonces esa persona ya no nos va a criticar. Así que lo más que podemos hacer nosotros cuando invitamos a esa crítica es pedirles que no justifiquen, que expliquen un poquito más en caso de no entender, y nunca defenderse. Porque si no, como les dije, las personas ya no van a querer darla. Una pregunta que puede servirles para esto, empezar a recibir retroalimentación, puede ser si les preguntan a las personas, ¿qué puedo hacer o dejar de hacer para que sea más fácil trabajar conmigo? Y esta suena una pregunta sencilla, pero creo que escucharla sí es bastante difícil. También, si estamos esperando crítica, tenemos que escuchar para entender, no para responder. Nuevamente con eso de que la gente se va a sentir más cómoda y va a decir, de verdad quiere escuchar. También, si lo queremos llevar un paso más adelante, digamos otra vez con ese ejemplo de que sí hablas bastante, pero tampoco, o siempre estás diciendo lo malo y no das soluciones, podemos darle permiso a esa persona que, si vemos que estamos repitiendo ese comportamiento, que nos puedan decir algo al respecto, que nos ayuden a mejorar. Entonces le pedimos como, bueno, si ves que lo estoy haciendo, decime para ayudarme, cuenta. Así que la gente se va a sentir como, bueno, sí me está pidiendo esta crítica porque quieren mejorar. Siempre agradecer la retroalimentación. Y como les dije, miren qué tanta crítica hay. Si solamente es positiva, puede ser que sea un problema de confianza, entonces tenemos que ser más intencionales con las preguntas que estamos haciendo. Y hasta cierto punto, recibir la crítica puede ser un poco incómodo, pero es más complicada darla, porque en ese problema, si nosotros la estamos viendo es porque nosotros queremos mejorar y la gente sabe. Ahora, no todos quieren a veces escuchar las cosas que no quieren escuchar, entonces darla se puede empezar a hacer un poco incómodo, pero ya una vez vieron, si este es el ejemplo, esto es lo que queremos hacer y esta es la razón y si están mejorando, ya podemos empezar nosotros a ser más intencionales dándola y comentándole a los socios. Si nosotros le queremos acercar a alguien que no tenemos todavía esa relación tan fuerte, lo importante es que siempre comenten ustedes la situación que vieron, el comportamiento que tuvo ese socio y el impacto que tuvo. En otras palabras, juzgar solamente el comportamiento y no a la persona. Por ejemplo, si vemos que alguien está repetidamente solamente diciendo lo malo y señalando problemas, no le vamos a ir a decir a ese socio, es que vos sos bien negativo y nunca dejas a las personas actuar. No, tenemos que centrarnos en el comportamiento. Así que iniciamos con la situación. Y digamos, queremos hablar con Pedro. Hey Pedro, mira, quiero hablar con vos.
fíjate que en sesión, digamos, Andrea estaba dando ciertas ideas y empezaste a solamente poner peros sin dar soluciones. Y muchas veces cuando pasa eso, los socios ya no quieren seguir compartiendo ideas porque dicen, ¿para qué si no nos escuchan? Entonces eso baja la motivación. Ya desde ahí no se va a sentir no se va a sentir atacado porque estamos viendo un comportamiento e incluso le estamos diciendo el impacto que está teniendo y lo que se está observando. Y muy importante que le estamos diciendo un ejemplo específico. No estamos dejando que esto se acumule. Entonces hablamos rápido, así que es más fácil dar esa retroalimentación. Así que recordemos, situación, comportamiento e impacto. Las tres cosas que tenemos que o podríamos usar nosotros para llegar a las personas y que entiendan el impacto que está teniendo su comportamiento y que no se vayan a poner a defenderlo. Ya, otra cosa que tenemos que hacer, porque la comunicación no es lo que yo estoy diciendo, sino lo que la otra persona está entendiendo. Si es posible, si estamos teniendo una conversación que es larga, pedirles que repitan lo que escucharon, como bueno, en conclusión, ¿sabes por qué te estoy diciendo esto? Y le hacemos una pregunta para saber que sí estamos hablando de las mismas cosas. También tenemos que enseñarle que nuestra intención al darle esta retroalimentación es que mejore, no que lo estamos molestando. E incluso podemos iniciar, mira, vos sos alguien que tiene mucho liderazgo en este club y por eso es que afecta y tiene tanto impacto a esas personas porque sí, ellos te admiran y por eso es que se sienten mal cuando simplemente criticas y no sumas a lo que están diciendo o no das una solución o no te ofreces a ayudarlos. O sea, cualquier cosa que puedan hacer ellos, e incluso le estamos ayudando con una pequeña solución para que sepan qué hacer en esos momentos y no solamente tirar el comentario negativo. Tenemos que ser bien específicos con las cosas. Si solamente decimos, no, es que no muestras compromiso, la gente no sabe por qué, pero si somos específicos en cuál es el comportamiento, la gente va a entender y si es posible ofrecerle la ayuda. Podemos decirle, sí, si quieres yo te puedo ayudar, te puedo decir cuando estás repitiendo este comportamiento. Entonces la gente va a decir como que si queremos mejorar, este es el impacto, yo quiero ser una mejor persona y lo hacemos. Y también es importante cómo nos vamos a comunicar con ellas. Si es algo que es muy serio y no se puede hacer en persona, intentemos hacerlo en videollamada y que sea, puede ser en privado si es algo como de carácter, algo que se puede ofender, sino que sea llamada por teléfono y si no hay otra opción, utilizar medios escritos como correo o mensajitos, porque es bueno saber cuál es el tono que se está utilizando y escuchar también lo que nos está diciendo. Y eso por mensaje o medios escritos es bastante complicado. Entonces, intentar hacerlo. Ahora, si es una cosa que no va a ofender a las personas y lo podemos decir para que en general nadie repite este comportamiento, lo podemos incluso hacer durante la sesión cuando está pasando. Y algo clave, si vamos a dar retroalimentación, ya lo mencioné, pero intentemos hacerlo lo más rápido posible, porque si nos esperamos a que pase una semana, ya se va a hacer más incómoda esa conversación. O también si esperamos como, no, fue una vez, tal vez me lo repite, y lo hace 2, y 3, y 4, y 7, lo peor que nos pueden decir como líderes, ¿y por qué no me dijiste antes? Entonces, por eso les digo, intenten entenderlo rápido, porque incluso así las personas saben como, bueno, lo hiciste esta vez y te lo digo para que no lo repitas porque yo sé que no sos así. Otro capítulo importante, básico, en este libro es que tenemos que conocer a nuestros socios. Ella habla la importancia de no solamente conocerlos cómo son, sino que saber qué es lo que quieren en el club e incluso afuera. Ella está bastante enfocada, como les digo, en el crecimiento laboral, pero también lo podemos aplicar en nuestro club. Y hace una diferencia entre quiénes son las estrellas de rock
y quiénes son las superestrellas. Y es un juego de palabra porque rock en inglés también se traduce como piedras, entonces ella dice, las estrellas de rock son esos socios que les gusta un ambiente más estable y son como esas piedras angulares en nuestra base, en nuestro fundamento. Y las superestrellas son esos que les gusta crecer ya, que les gusta constantemente desafiarse grandes y que no estar repitiendo las mismas cosas. Y que es muy importante conocer la diferencia de ambos porque hasta el lenguaje que debemos utilizar con ellos es distinto. Y a veces a las superestrellas es más fácil de reconocer porque como están desafiando, les interesa este crecimiento grande, es más fácil de ver, pero que ambos aportan mucho valor, que si tenemos un club que solo son de superestrellas, va a ser difícil lograr cosas a largo plazo porque todos van a estar hasta compitiendo entre ellos mismos. Y si tenemos solamente estrellas de rock, también nos podemos quedar como un poco estables. Entonces, conocer las distinciones de ambas y ver cómo se pueden motivar de ambas formas y cómo demostrarles a ambos que los apreciamos. Pero, aparte de estas dos distinciones, ella también habla de conocerlos de manera más íntima, que es importante conocer de su vida, sus motivaciones, sus deseos, cuáles son sus sueños, aunque no involucren a Rotary. Y también preguntarles qué les gustaría lograr en 18 meses, porque así vamos a saber cómo los podemos ayudar. Y, bueno, aparte de esta distinción del estudiante de Rocky, ¿no? Habla de un tema bien serio, bien complicado, que nos han venido varias preguntas, que son los socios que simplemente no están aportando. Ya no son ni estrellas de rock ni superestrellas. Y que ella habla de cómo despedir a las personas. Yo sé que en el club no los despedimos directamente, pero a veces estamos en esa situación incómoda. Y nos dice que podemos utilizar 3 preguntas para ayudarlos a ellos a saber de verdad no sos un fit en esta cultura. Y la primera pregunta es, ¿he ofrecido una orientación radicalmente sincera de lo que hablamos al inicio? He sido, de verdad los he desafiado y me he preocupado por ellos, porque si nosotros hemos demostrado que de verdad nos preocupamos por ese empleado y les damos orientación y una guía honesta y les hemos dado esta crítica constructiva y les hemos dado oportunidades para que mejoren, pero no lo hacen, debemos aceptar la probabilidad de que no van a mejorar nunca. Entonces tenemos que saber si vale la pena conservar este socio o no, si simplemente no suma o si hasta está restando. Entonces, esta es la primera pregunta que tenemos que hacer. La segunda es, ¿cómo afecta el desempeño de la persona al equipo? Porque incluso si este socio se está desempeñando bien y está aportando, pero no está ayudando a los otros o está más bien haciendo que los otros no estén actuando, es complicado porque una persona con una actitud negativa o manipuladora o demasiado agresiva puede arrastrar al resto del equipo. Así que tenemos que ver si el desempeño del club en general se está afectando por esta persona y si es así, lo ideal es que nos separemos de esa persona. Y por último, si hemos buscado una segunda opinión. A veces es posible que necesitemos escuchar a alguien más del club que realmente confiemos para confirmar lo que nosotros estamos pensando. O tal vez porque yo soy el problema, pero con todos los demás está trabajando bien y vemos que realmente no está afectando. Entonces, si vemos, son varios los que piensan así, ya podemos pensar qué hacer con esto. Y yo sé que este es un tema bien controversial, pero porque es una duda que todos los socios tienen, como, ¿vale la pena correrlo o no? ¿Qué puede pasar? Y esto va a depender del reglamento interno de todos ustedes. No hay una forma correcta de cómo decidir si alguien puede seguir en el club o no. Pero es algo que el libro dice y que les puede servir en caso están en esa situación ustedes. Y suponiendo que ninguna de estas preguntas realmente proporciona una justificación para no correr a esa persona, entonces podemos proceder, pero tenemos que tener en cuenta las siguientes cosas, que
No necesariamente tenemos que correrlos de Rotary, simplemente no son un fit en nuestra cultura, pero vemos que en otro club sí puede lucir más y encaja más, podemos orientarlos a esas personas. Puede que hayan personas que se sienten aliviados porque ven, no, sí, realmente este no era el fit. Y los podemos ayudar a tener éxito en otra parte. Y pensar mucho en el rendimiento y cómo afecta al resto del equipo. Y puede que una persona, bueno, se enoje si tenemos esta charla con él o con ella, pero si hay una forma que nosotros los podemos ayudar para que esta sea como que les abra los ojos, tenemos que hacerlo y ver cómo podemos incluso apoyarlos, porque, como les dije antes, quizás nuestro club no era para él o para ella, pero puede que otro club sí, así que los orientamos a esa parte. Y bueno, ya que estamos hablando de correr socios, ella también habla de cómo contratar o cómo decidimos quiénes entran o no a nuestro club. Igual de importante o incluso más importante de si alguien debería seguir o no es saber quiénes deberían realmente entrar. Ella da muchos ejemplos de cosas que debemos hacer que pueda que no apliquen en nuestro club, como digamos exámenes para medir la habilidad y ver si va a aportar algo en nuestro club, quizás no tengamos que hacer eso, pero hay otras cosas que sí son claves. La primera, haz que la cultura de tu club sea lo más importante. No porque sea alguien que tenga muchas habilidades o que tenga, no sé, contactos que nos pueda ayudar o una idea, pero va a venir a chocar con la cultura del club, es mejor no contar con ese socio en nuestro club porque la cultura debería ser lo más importante, es lo que va a hacer que todos los demás sí actúen y se comprometan. Entonces, no afectemos eso del club. Ella también habla que debe haber un comité de contratación, es lo que tiene Google para contratar a las personas, para que vean las opiniones. Y yo sé que esto de entrevista podría sonar raro, pero recordemos, es un libro de trabajo, no de liderazgo. Entonces, es un ejemplo que da. Y también ver otros detalles. Por ejemplo, si nosotros nos reunimos cuando sea presencial en un restaurante, ver cómo trata al mesero o a la mesera o a los guardias de seguridad, por ejemplo, porque eso indica mucho de su carácter. Entonces, fijarse en pequeñas cosas que son importantes, que buscamos en las personas. Y por último, ella habla de cómo podemos hacer nosotros que realmente conseguir que las cosas pasen en nuestro club, que tengamos resultados. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar y que haya un ambiente seguro de escuchar, que esto de la franqueza radical sea una norma en nuestro club, que sea parte de la cultura, que todos se sientan que pueden ser radicalmente francos, que aclaremos las cosas, porque no se puede obtener los resultados que queremos si no entendemos qué es lo que queremos. Por eso debemos tener esta visión del club para poder ir adelante. Que se puedan debatir las ideas, porque el debate hace mejores estas dichas ideas, pero debemos cuidar algunas cosas para poder mantener el enfoque de las ideas y lo más importante. Primero es que nos enfoquemos en qué es lo que queremos lograr y qué es lo mejor para el club y no en los egos. Que es bueno hasta crear a cierto punto la obligación de discrepar, sobre todo con decisiones difíciles, para poder ver otros planos. Que a veces funciona, como dice, que haya un abogado del diablo para que rete a los socios y digan por qué algo es bueno y poder discutir. Si vemos que la discusión se está yendo demasiado lejos, podemos pausarla un momento para evitar esta fatiga. Así que es utilizarlos para que, utilizar como pausas para que la gente no se sienta abrumada por el debate, si es algo demasiado importante. Que incluso en debates intentemos utilizar el humor, nuevamente, somos un grupo de amigos, entonces que no se vaya a ir fuera del control del debate, que establezcamos una fecha o una hora máxima para finalizar el debate, que si no se toma la decisión y que ya el club no dijo después de este debate qué es lo que vamos a hacer, que haya alguien que vaya a tomar esa decisión. Y acá, ya lo hemos hablado en las 5 disfunciones,
que este debate, sea como sea, aunque no se logre lo que una persona estaba haciendo, el simple hecho de haber expresado sus opiniones ayuda porque ve, o sea, no fue porque yo lo dije o porque tal cosa, sino que después de todo lo que se debatió, la mayoría del club o una persona decidió que era esto, pero me escucharon. Así que esto evita que sea que haga el debate o que alguien se vaya a molestar. Y estos 6 pasos van a hacer que nuestros debates de verdad ayuden a nuestro club. Y finalmente decidir que es clave, las decisiones es lo que va a guiar nuestras acciones, que es lo que va a definir nuestros resultados. Y nuevamente, si vemos que alguien no está contento, persuadir a esa persona, enseñarle el por qué y no simplemente decir la mayoría votó, sino que nuevamente explicar cómo no, sí tenían buenos puntos, pero esto fue lo que pasó para que todos estemos en el mismo barco. Luego ejecutar y por último, aprender, ver qué es lo que podemos mejorar en caso de esto se vaya a ir repitiendo. Entonces, una vez aprendemos, ya volvemos a escuchar y esto se vuelve como un círculo. Así que, bueno, esto fue como lo básico de este libro. Otros consejos rápidos que dio es que las conversaciones no esperes sola sesión. Algo pasó y escribirle después de sesión como ahí podemos hablar tal cosa y por lo mismo no esperar como una semana entera sí, para no volver más grande el conflicto. También que dentro del club, dentro de las sesiones tengan tiempo para pensar, que no solamente estemos reaccionando a las oportunidades que cayeron, sino que seamos proactivos, porque, como dicen, uno siempre va a terminar en algún lado, pero sin un plan, rara vez vamos a llegar donde nosotros queríamos llegar. Entonces, ser proactivos en cuál es la visión, qué es lo que queremos hacer, cuáles son las metas, qué es lo que tenemos que hacer y tener tiempo eso para pensar, porque muchas veces solamente estamos reaccionando a las oportunidades que vienen. Así que evitar esto. Que podemos utilizar tipo pizarras o en nuestro caso ahorita que estamos más virtual, podemos utilizar tipo Jamboards para saber qué es lo que está haciendo cada uno. Podemos hacer una lista, son 3 columnas la que ella recomienda, una de cosas que se van a hacer, cosas que están en progreso y cosas que ya están terminadas. Entonces esto, si lo hacemos así de visual, nos ayuda a ver cómo así es lo que está pasando. Ahí sí, vemos que no sé, vemos que María está haciendo muchas cosas, entonces es como muchísimo más visual y por eso podemos utilizar Jamboard, Trello, Asana, o sea, hay muchísimas aplicaciones que nos puede servir. Así que esos fueron como rápidos consejos que dio ella ya al final y en todo el libro, como pueden ver, realmente es un libro que se basa bastante en cómo ser un buen jefe. Y literal, el eslogan es cómo ser un jefe. No hay una descripción en español de esa palabra correcta o traducción, pero cómo ser un jefe genial sin perder la humanidad, es como eslogan del libro. Así que, nuevamente, yo sé que el término de jefe es muy distinto al de líder, pero son cosas súper aplicables porque nosotros podemos ser grandes líderes, pero si no podemos manejar a las personas de nuestro club, pueda que se nos complique un poquito más. Así que son características que igual nosotros podemos estar aplicando. Y sí, básicamente este fue el libro. Vimos cómo funciona que para poder hablar y ser directos con las personas y poder tener resultados, tenemos que hablar con franqueza radical, que tiene los 2 elementos de preocuparse directamente por las personas, pero también desafiarlas directamente. Que tenemos que dar retroalimentación rápida, buena, y tenemos que dar crítica constructiva y también dar elogios cuando sea pertinente, porque los elogios es lo que nos ayuda a saber qué es lo que se quiere repetir y cómo contratar a las personas, cómo manejar a las personas, y si queremos, digamos, entre comillas, correr a alguien del club, también nos da esos consejos. Y que tenemos que dejar que las acciones reflejen la cultura que nosotros queremos
en el club. Tenemos que mantener la voluntad de aprender y nunca perder eso, porque las cosas pueden salir mal, pero puedes utilizarlas siempre para mejorar y siempre estar escuchando a todos, porque lo clave de este libro es la cultura, y que cuando tú creas una cultura fuerte y respetuosa basada en una franqueza radical, esto se va a replicar en todos y todos los socios van a trabajar para mantenerla y construirla. Y la franqueza radical va a fortalecer a todos porque se van a estar desafiando y van a estar mejorando constantemente. Así que eso fue básicamente el episodio rapidito. Así que el reto que les dejamos esta semana es, si tienen alguna conversación que no han tenido, ténganla rápido y que utilicen este marco de la franqueza radical. Enseñarles que se están preocupando por ellos, pero desafiarlos también directamente. Que si vamos a hablar con ellos, recordar, decir cuál es la situación, cuál es el comportamiento que está teniendo y el impacto que tiene en el club. Y un bono extra, si ustedes son líderes de algún equipo, preguntarle qué cosas podría empezar a hacer o podría dejar de hacer para que sea más fácil trabajar conmigo. Puede que sea una pregunta difícil, pero esta respuesta nos va a ayudar mucho a nosotros a crecer como líderes. Así que eso fue todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerden, si esto quieren que se vuelva parte de su cultura,